Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, hasta que salieran y curaron toda enfermedad y toda debilidad. Y los nombres de los 12 apóstoles, estos son: Pedro, de la ciudad de Betsaida. Pedro conoció a Jesucristo por medio de su hermano Andrés, ya que éste le dijo: hemos hallado un Mesías, que es Cristo, y lo llevó con él, y Jesús lo miró y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, te llamarás Cafa, que traducido es Pedro. En una ocasión que Jesús comentó quién creían que era, Pedro dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces le contestó: bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, que no te han sido manifestadas carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no se fortalecerán contra ellos, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando detuvieron a Jesús, Pedro desenvainó su espada y hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo: tu espada regrésala a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Pedro siguió a Jesús de lejos y se acordó del dicho que Jesús le habló, que antes que un gallo cante me negarás 3 veces, y lloró con amargura. Según la tradición, Pedro fue uno de los fundadores de la iglesia en Roma. Sus restos se encuentran en el Vaticano. Andrés, hermano de Pedro, fue discípulo de Juan el Bautista, por lo que escuchó hablar de Jesús y por esa causa lo siguió. Cuando Jesús Cristo andaba por el mar de Galilea y vio a Pedro y a Andrés después de que ayudó a que pescaran mucho, la llamada pesca del milagro, fueron llamados para ser pescadores de hombres. Se les dio la facultad de aliviar enfermos y se les dio la facilidad para predicar la palabra de Dios. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo y Salomé, de la ciudad de Betsaida. ¿Cómo conocieron a Jesús? Ellos, al estar en el barco con su padre Zebedeo, echaban sus redes. Inmediatamente Jesús les habló, dejaron el barco y a su padre y lo siguieron. En una ocasión se acercaron a Jesús y le pidieron estar a su derecha en su gloria, y les contestó: el sentarse uno a mi derecha o a mi izquierda no me concierne a mí darlos, sino a los que están preparados para ellos. Santiago y Juan casi siempre estaban con Jesús al momento que hacía milagros, los llamaba a ellos y a Pedro. Fueron también testigos de la transfiguración de Jesús, es decir, cuando por breve tiempo se le ve con sus vestiduras blancas como si estuviera en su gloria, al lado de Moisés y Elías. Fue en el monte de Getsemaní. En la Biblia se encuentra el libro de Juan. Escribió 3 cartas a las congregaciones donde aconseja y explica qué es la luz, el amor, la hospitalidad, cómo ser imitadores de Dios. Escribió el libro de Revelación o Apocalipsis, donde da a conocer las cosas que tienen que suceder, revelaciones por Dios mediante un ángel. Sus restos se encuentran en Compostela, España. Felipe era de la ciudad de Betsaida. Jesús de Nazaret lo conoció cuando iba rumbo a Galilea y le dijo: sé mi seguidor. Felipe fue uno de los 7 varones llenos de Espíritu Santo que eligieron para ser jefes de grupos de discípulos, ya que aumentaban. Ellos atendían los casos pequeños, los casos difíciles le decían a Jesús de Nazaret. Él predicó en Samaria, realizó señales, curó paralíticos y cojos, y había mucha alegría en esa ciudad. El ángel de Jehová indicaba a Felipe a dónde dirigirse. Vivió en Cesarea, tuvo 4 hijas que profetizaban. Sus restos se cree se encuentran en Citra, Turquía. Tomás también se llamaba el gemelo. Él predicaba y ayudaba como los demás. Jesús, después de la resurrección, se presentó a sus apóstoles y le pidió a Tomás que tocara sus heridas y le dijo: no seas incrédulo sino creyente. Tomás lo reconoció y le contestó: mi Señor y Dios mío. Se cree que sus reliquias atribuidas al santo se encuentran en la Basílica de Ortodontico Abruzzese en Italia. Mateo era recaudador de impuestos. Jesús, al ir caminando y curando enfermos, vio a un hombre sentado en el lugar de la colección. Su nombre era Mateo, y él le dijo: sígueme. Entonces él se levantó y lo siguió. Cuando comían en casa de Mateo, los fariseos le dijeron a sus discípulos:
¿Por qué come su maestro con los servidores públicos y los pescadores? Jesús los escuchó y les dijo: Quiero misericordia y no sacrificio. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Según la tradición, sus restos se encuentran en Salerno, Italia. Santiago, hijo de Alfeo y de María de Cleofas, se le conocía como hermano de Jesús por ser su familiar. En la Biblia está su mensaje que habla de la fe. Nos da consejos hermosos que vale la pena leer. Él falleció en Jerusalén. Tadeo, nacido en Galilea, fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Más tarde encontró a Jesús y fue su seguidor. Después de la ascensión de Jesús, predicó el Evangelio en Mesopotamia, Siria y Persia. Se dice que era vegetariano. Fundó una iglesia en Edesa, en donde murió como mártir. Simón, para distinguirlo de Pedro, le dan el apodo de Simón el Celote o Simón el Cananeo. Caminó a lugares cercanos y lejanos como Egipto, Mesopotamia, Persia, Armenia, para dar testimonio de la palabra de Dios. Se cree que predicó junto a Tadeo. Sus restos se encuentran en la ciudad de Pienza, Italia. Bartolomé, también llamado Natanael, se cree que fue a predicar a la India y Armenia. Jesús de Nazaret se le apareció en el monte Tiberíades después de su resurrección. También fue testigo de la ascensión de Jesús. Se cree que predicó el Evangelio en la India. Sus restos se encuentran en la isla Tiberina en Roma. Judas Iscariote siguió a Jesús en su predicación. Él fue a avisar al Sanedrín donde se encontraba su maestro Jesús para que fuera capturado. Le llaman Judas el que traicionó a Jesús.